Bien, arrancamos entonces. El tema que nos convoca en este conversatorio son las diferentes creencias que se tienen respecto de la evaluación. La historieta presentada a continuación grafica muy bien los prejuicios que se pueden llegar a presentar a la hora de evaluar a un alumno o una alumna. Poder pensar en dichas creencias, en si Pedro es abúlico, Carlos tiene carácter, Luis es demasiado vivaracho, nos permitirá a nosotros como docentes desconstruir nuestras intervenciones y construir itinerarios nuevos y prácticas de evaluación más democráticas. Para el presente trabajo vamos a tomar el trabajo de Rebeca Anijovic, la evaluación como oportunidad, donde la autora se hace dos preguntas. La primera es si se interpretan o analizan las evaluaciones luego de corregidas. La otra pregunta es si se recoge más información personal o de los estudiantes a partir del trabajo de las evaluaciones. Cuando hablamos de evaluación propiamente dicho, tomamos a Rebeca Anijovic en el trabajo La evaluación como oportunidad, que sostiene una serie de conceptos a la hora de hablar sobre el tema de la evaluación. Uno de ellos resulta de la necesidad de revisar las prácticas de la evaluación para poder mejorar cuestiones agregadas a fin de que colaboren los procesos de enseñanza y aprendizaje. Anijovic trabaja para que se produzcan modificaciones una vez realizadas las evaluaciones. La autora dirá que a través de la retroalimentación, esas informaciones son necesarias para rever y modificar los procesos de enseñanza como parte del aprendizaje. Y de esa manera se está propiciando una instancia de diálogo que además habilita la posibilidad de hacer trabajos específicos que permitan profundizar aquellos aspectos que se requieran. Bueno, en el sentido que la retroalimentación cobra sentido, valga la redundancia, es en el enfoque que considera que la evaluación, además de certificar o acreditar aprendizajes, tiene otros propósitos y funciones como contribuir a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y de los docentes en tanto enseñantes, ¿no? Caracterizamos a la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa como un proceso de diálogo, intercambio, demostraciones, formulación de preguntas, algunas de las cuales, todo eso dijo mi compañero, cuyo objetivo es ayudar al alumno a que haga qué, comprender sus modos de aprender, valorar sus procesos y resultados y autorregular su aprendizaje. Todas estas cuestiones que rodean a la evaluación nos llevan al concepto de creencia que la propia Anijovic propone a la hora de cómo se ve un examen. Cuando hablamos de creencias entendemos al repertorio de supuestos y respuestas rutinarias a los problemas profesionales que generalmente no tienen base teórica que los sustentan, pero configuran el comportamiento de los profesores. Según la DRAE, el término creencia se refiere en el sentido más usual a ideas o pensamientos que se asumen como verdaderos y no se cuestionan bajo ningún punto de vista. Cuando se indaga el significado en el diccionario, o se busca las diferentes significaciones que puede llegar a tener el término, se encuentran las siguientes, por ejemplo: firme asentimiento y conformidad con algo, completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos, y una religión o doctrina. En todas estas definiciones aparece un componente de fe, de confianza, algo dogmático que se acepta sin dudar. Y dos son los supuestos que mayoritariamente pueden verse en este aspecto en el discurso de los docentes. Están aquellos que se ven como la evaluación orienta la educación, y también otra manera que se puede ver es aquellos que consideran que la evaluación define a la educación. En el trabajo de evaluación realizado por la autora pueden verse dos grupos de docentes, y cada uno le imprime un valor distinto respecto a los que ellos creen que tienen como utilidad la evaluación.
En una, es un instrumento de control donde se privilegian las respuestas correctas. En el otro, es una oportunidad donde se revisan los métodos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. No obstante, más allá de lo que se crea, hay ciertos criterios que hay que tener en cuenta como docente para realizar las evaluaciones de desempeño. El seguimiento y la observación, el análisis de los logros, el análisis de las calificaciones y la realización de reuniones de monitoreo. Bueno, a la hora de plantearse qué evaluar, el texto citado de Anijovic propone 9 categorías distintas, que es evaluar conocimiento, habilidades, actitudes, valores, procedimientos, aptitudes, factores personales, capacidad crítica y capacidad de expresión. Darling Hammond es quien sostenía que mejorar las prácticas de evaluación implica considerar lo que se requiere enseñar para promover el aprendizaje y favorecer las comprensiones. Cuando un profesor debe calificar a un alumno, sea en un examen oral, en un examen escrito, no objetivo, sea en una elaboración llamada concepto del escolar, es frecuente que se recurra a apreciaciones personales, según lo entiende Camilloni. Es probable que al medir este tipo de evaluaciones el profesor recurra a instrumentos no tradicionales para evaluar el proceso de un determinado alumno con determinados conocimientos. La desventaja es que este proceso puede encontrar viciados por un cúmulo de factores psicológicos que actúan como causa de error. La medición de los resultados según la versión instrumental no permite trabajar el error como proceso y fuente de aprendizaje, que sí lo permite la retroalimentación desde un enfoque constructivista. Bueno, una vez que hayamos visto todo esto, se debería comprender a la enseñanza y sobre todo a la evaluación como algo dinámico, que comienza antes de la confección del docente y que no concluye para nada con la realización del o la estudiante. Se pretende que la evaluación brinde marcos formales y sistemáticos acerca de qué evaluar, cómo evaluar, es decir, que los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que enumeramos previamente sean parte de un proceso y no solo de una sumativa, cuyos conocimientos se miden en una prueba objetiva, en el sentido de un examen, que puede ser oral, escrito o de la forma que sea. Bueno, con eso concluimos. Esperamos ser lo más claros posible. Chao, chao.